Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues dejen entonces por lo menos las reacciones por ahí a cuarta para cada vez que pregunte, entonces poder contrastar si me están escuchando o no. De hecho, vayan de entrada, vayan confirmándome si me escuchan perfectamente. Gracias, Cintia. Déjenme colocar esto por aquí para abrir algo por acá. Vamos a esperar unos minutos a ver si se añaden más, aunque ya son y 35. Vamos a iniciar de paso, porque para no hacer el encuentro muy largo y explicar algunas cosas y los que están aquí, por respeto a los que están aquí, además queda la grabación para los que se van a unir en el camino. ¿Quién se anima para realizar una oración? Cynthia, Neudis, Herlin, Stephanie. Bien, la hago yo entonces. Oh Padre Santo, bendito y alabado sea tu santo nombre. Invocamos tu presencia, bendícenos, guíanos por el sendero de tu justicia. Que tu paz y tu misericordia nos toquen, que nos guíen por el sendero, que no nos apartemos nunca de él y que seamos referente para otra persona, para atraerlo a tu camino, a tu plan de salvación, que nosotros seamos instrumento. Utilízanos, guíanos y aléjanos de todo lo malo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Están viendo mi pantalla? Ok, entonces voy a colocar una hoja de Excel acá, pero antes de que vayamos a hacer algo en Excel, vamos a ver de hecho, déjenme activar de inmediato lo que va a ser la unidad 3, consulta de datos y filtro de datos. Vamos a hacer filtro de datos en este. Y además vamos a hacer filtro avanzado y vamos a utilizar una función eh, importante, que es la función de sí punto error, que es para capturar errores. Ya aquí está el módulo activo.
Vamos a verlo acá, se lo voy a presentar. Estará del 11 al 18. Vamos a tratar de hacer las actividades en esa fecha para tratar de no extendernos tanto. De hecho, las dos últimas unidades es muy probable, a las 4 y las 5, que se explique en la siguiente clase para de manera de los encuentros, finalizar los encuentros en la semana próxima, el jueves de la semana próxima. Eh, Como le dije, consulta de datos del 11 al 18, y vamos a ver consulta. El cronograma de actividades está del 11 al 8 y lo que vamos a tratar, vamos a verlo brevemente. El cronograma de actividades para esta unidad son la función buscar v, la función concatenar, manipular la función sí.error, realizar consulta de base de datos. ¿Alguien quiere decir algo? Disculpa, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ah, perfecto, no, era que estaba arreglando lo del micrófono. De acuerdo. Perdón. Realizar consulta de base de datos, analizar reporte de datos, identificar filtros avanzados y aplicar los filtros avanzados. Esa es la unidad temática, lo que es el contenido de esta unidad. Las instrucciones, la guía, que es un PDF, videos, que le invito a que lo vean, donde se habla de la función sí.error, de la función buscar v. Bueno, hay un gran contenido de material aquí didáctico, tanto mío como de un colega de Infotech. O sea, que pueden enriquecer lo que vamos a ver en esta clase con esto. Hay un foro con una valoración de 10 puntos y la actividad de esta unidad. Antes de ver la actividad per se, voy a explicar algunas funcionalidades. Vamos a ver, añadirle a estas funcionalidades para que no se trate solamente de lo que el contenido de la unidad temática, sino enriquecerlo con algunos tips, si se quiere, como se ve acá. Esto de formato condicional, vamos a Eso sigue siendo formato condicional. Un ejemplo de esto, de formato condicional y resaltar los duplicados. En formato condicional, unas reglas ya preelaboradas que cumplen una funcionalidad muy importante. Por ejemplo, en reglas para resaltar celda, aparecen prediseñadas si es mayor, es menor, entre, es igual, texto que contiene una fecha y valores duplicados. Si yo utilizo esta, automáticamente los valores que estén duplicados, el formato condicional lo va a resaltar con el color que yo establezca en esta lista. Y aquí también puedo cambiar, en vez de que sean duplicados, los valores únicos, o sea, lo que no están repetidos. O sea, que puedo variar entre duplicado y valores únicos. Esa es una. Eh, También puedo resaltar con formato condicional celda vacía. Esa parte no la vamos a tocar porque es bastante básica. Lista personalizada. ¿Quiénes de ustedes han creado lista personalizada? Le explico, paso a explicar. Tengo acá un conjunto de nombres. Si quisiera hacer una lista personalizada para que cuando yo comience a escribir, por ejemplo, en la segunda celda de escribir un conjunto de nombres, automáticamente yo comienzo a escribir, ya pueda generar, ahí debió generarlo, pero a veces Excel por algunas situaciones no lo hace. Si no lo hace, la manera de hacerlo es colocándome en la parte inferior derecha de la celda, automáticamente yo genero la lista, mírenla ahí, que es la misma que está acá porque ya esa lista está personalizada. ¿Cómo se hace esto? De crear una lista personalizada para que se genere automáticamente y tú no tener que escribir todos los nombres, pues nos vamos a la pestaña Archivo, nos vamos a ir a Más y vamos a buscar opciones. Y acá en opciones vamos a elegir avanzadas. Y avanzada nos vamos a trasladar por la
rueda, por la barra desplazadora hasta donde dice modificar lista personalizada. En este caso yo la tengo creada, pero crear esta lista sería simplemente seleccionar acá y seleccionar la lista y darle a agregar. Y automáticamente ahí se agregaría la lista personalizada a aceptar y ya ahí estaría. Como en este caso ya yo la tengo creada, no la voy a realizar. Esto es más de cosas que ustedes ya saben. Bueno, acá está la función secuencia. Hay una función en Excel para crear secuencia y también para crear valores aleatorios. Por ejemplo, voy a escribir símbolo de igual, signo de igual, igual. La función se llama secuencia. Voy a bajar hasta donde está ella y con la tecla tabuladora, automáticamente ya ahí me da el argumento o la sintaxis de la función me va a aparecer. Entonces me dice fila, va a ser en una sola fila o más bien voy a colocar que me haga una secuencia de 20, o sea, en filas que vaya hacia abajo, en una sola columna, en diferentes filas. Punto y coma. ¿En qué columna? En esta columna, la columna H, que inicie en 1 y que termine en 20. Perdón, punto y coma, 20 que termine. Cerramos paréntesis y hacemos enter y automáticamente ahí va a ser una secuencia de 20 en 20 incrementada. Si yo la quisiera que esa secuencia, en vez de que se vaya incrementando de 20 en 20, entonces este valor, este valor es el que me va a determinar el número de incremento. Si es de uno en uno, si es de dos en dos, o como yo decía, si lo pongo de dos en dos, entonces va a saltar a tres, o sea que la secuencia va a ser dependiendo del valor que yo utilice acá. Si es de uno en uno, entonces uno, dos, hasta llegar a 20 y así sucesivamente. ¿Conocían estas funcionalidades que estamos viendo? Otra funcionalidad es aleatorio entre para crear valores aleatorios. Igual aleatorio punto entre, abro paréntesis, acá yo le digo el valor inferior, por ejemplo, 1000 y el valor superior, vamos a suponer, vamos a ponerle 100.000. Ahí está. Cerramos paréntesis y hacemos enter. Entonces, ya aquí está creada. Si yo quiero que esto me aparezca en más celda, bueno, pues lo arrastro y ahí va a generar valores totalmente aleatorios. Y cada vez que yo actualice, si yo hago algo en otra y presiono enter, automáticamente esos valores se van a ir actualizando. O sea, por ejemplo, fíjense acá, tengo 25.313. Si yo hago algo acá y actualizo, miren cómo va variando. O sea, esos valores serían como la lotería al azar y se van generando automáticamente. Hay cambio en la hoja o en la base de datos o en la tabla. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otra función. Acá está la función concatenar. La función concatenar, como concatenar es unir. Hay dos maneras de hacerla. Su nombre lo indica, concatenar o utilizando aspersan. Por ejemplo, yo tengo acá nombre y apellido, pero están en columna separada. A veces yo tengo estos datos en tabla, me envían una tabla y tengo datos y aparecen los datos, algún dato que yo necesito en una sola columna, aparecen separados. Entonces, la manera más rápida y efectiva de hacerlo es con la función concatenar. Vamos a hacerlo primero con el aspersan. Lo vamos a concatenar, vamos a colocar aspersan o i comercial y le vamos a dar a la otra celda. Vamos a ver qué va a pasar. Si yo hago clic acá, miren lo que pasó.
Estos dos nombres, Bárbara y Troncoso, mírenlo acá donde están unidos en una sola celda, pero acá hay un detalle, viene pegado, yo lo necesito separado, entonces voy a variar la función. ¿Cómo lo hago? Voy a crear el espacio. ¿Cómo yo creo un espacio? Comilla, hago espacio para crearlo y cierro comilla y aquí le agrego de nuevo el aspersan. Entonces con esta función ya ahí yo tendría toda esa lista de nombres en una sola celda. Control Z. La otra manera es con la misma función concatenar. Ahí está abajo. Tabulamos. Texto uno punto y coma. Igual vamos a crear la separación. Comillas. Hago espacio, comillas. Punto y coma. Y la siguiente celda. Cerramos paréntesis y hacemos enter. Ahí tú decides con cuál de las dos tú te vas. Para mí la favorita es utilizando Aspersan. Esta sale un poco más larga, pero cualquiera de las dos, miren cómo el resultado es eficiente. ¿Sabían eso? Hola, No, no. no habían No, utilizado. profesor. ¿Y cuál de las tres funciones que hemos visto habían utilizado? Lista personalizada. No habían utilizado ninguna. Bueno, pues seguimos avanzando. Solamente la lista que usted nos enseñó en la otra clase. Bueno, hablando de yo, no sé si la otra persona tal vez la habían utilizado. De acuerdo. Hay otra función que la función concatenar une celda de un grupo de celdas, pero que estén continua y no puede haber espacio en blanco. Pero hay una función que se llama unir cadenas, que es esta que está acá y funciona de la siguiente manera, como su nombre lo indica, unir cadena. Unir cadenas, vamos a seleccionarle, presionamos la tecla tabuladora para que nos agregue la sintaxis o el argumento de la función. Si yo quisiera, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta celda, toda esta celda. Si yo quisiera colocar un espacio entre Gemma y Silvia para que no me aparezca todo, entonces en el delimitador, acá yo digo cuál va a ser mi delimitador. Si es un espacio, creo el espacio. Si es un símbolo, por ejemplo, un signo de menos, lo creo con espacio. Punto y coma. Luego acá dice ignorar celdas vacías. Entonces le doy a verdadero. Y luego dice que seleccione los textos. En este caso, yo voy a seleccionar, suponiendo esto, hasta acá. Por esto pasa en caso de que en un futuro, en esa celda, agreguen cualquier cosa, entonces no haya situación de que se pierda la información extra. Miren cómo automáticamente yo agregué Eric y miren cómo aquí automáticamente se agregó la información. ¿Conocían esa función? No. Perfecto. Entonces vamos a seguir con algunos otros tics. Ok. Em, la primera función que vimos fue el relleno rápido con lista personalizada. Excel también tiene la funcionalidad que tú puedes escribir, por ejemplo, y si yo sigo escribiendo, miren cómo automáticamente cuando yo pongo la L, ya Excel interpretó que lo que yo quiero crear es la secuencia de los nombres solamente, sin el apellido. Si yo hago Enter ahí, entonces Excel me va a generar la lista de la izquierda, pero tienen que estar en celdas continuas. Si están en celdas separadas, pues entonces tengo que crearla o presionar Control Chi E. En este caso,
Yo simplemente escribí, ¿verdad? El primer nombre, ¿verdad? Estefanía. Tienen también que cuidar la ortografía porque si hay si la primera palabra tú la escribes mal, no te va a generar nada. Con que escribí la L, automáticamente me generó todos los nombres que están a la izquierda. Miren todo el tiempo que se ahorraría. Estos son, vamos a ver, vamos a hacer un recuento. Estos son 14 nada más acá, pero imagínate que fueran cientos de empleados que tú tuvieras y que tuvieras que hacer eso con mucha frecuencia. Pues eso te tomaría un poco de tiempo. Y más si se te ocurre si se le ocurre la idea que puede pasar de que algunas personas hagan esto, que copien, acá dice solamente nombre, entonces copian, control C, y vienen acá y comienzan a borrar lo que no va. Eso te puede hacer perder mucho tiempo. ¿De acuerdo? Ya sabemos con que nosotros escribamos, automáticamente él va a generar. Esa otra funcionalidad la habían visto. Ah, Diría que no en Excel, pero hay algunas páginas que cuando se va a escribir algo, ellos te dan de referencia el nombre completo. exacto. Entonces Excel tiene esa inteligencia también. Otra forma de hacerlo es presionando la tecla simultáneamente. Control Chi E, Control Chi E. Y ahí miren cómo aparece automáticamente. Lo mismo pasa cuando yo tengo unas cantidades que puedo crear totales. Si yo presiono alterna chi igual o alterna, si tú el símbolo de igual sale en tu computadora o en tu laptop sin presionar chi, entonces tú presionas alterna igual y automáticamente va a ser la sumatoria. Muy bien. Acá la secuencia, lista personalizada, eso ya lo vimos. Aquí está la función mayúscula. Hay una función mayúscula. En caso, por ejemplo, el nombre acá está en la primera letra en minúscula. Si yo quisiera generar eso en mayúscula, ese nombre Juan Pérez totalmente en mayúscula, entonces utilizo la función mayús. Está al final, tabulo, entonces selecciono el texto, cierro y hago enter y automáticamente él va a cambiar entre minúscula y mayúscula de minúscula a mayúscula, pero también pasa con la función minúscula. Miren acá. Selecciono el texto, vamos a decir este texto que está en mayúscula y hago enter y automáticamente va a aparecer en minúscula. Eso es en caso de que te pase que tú sin notarlo presione en la tecla Can Look, que es la de el bloqueo y desbloqueo para activar la mayúscula y la minúscula, se te quede activada ese botón del teclado, entonces tú escribas un texto cuando vengas a levantar la cabeza, en caso de que tú escribas viendo el teclado, te des cuenta que está todo en mayúscula o todo en minúscula. Entonces tú lo puedes corregir de esta manera, por lo menos en Excel. En Word tú lo puedes intercambiar con Chi F3. Chi F3 tú presionas y ahí va a cambiar. ¿De acuerdo? Estos son sumatorias, estos son aplicando diferentes funciones, suma, promedio, ventas más altas, venta mínimo, mínimo. Estas son funciones básicas que ustedes deben dominar. Vamos a ver qué otra cosa hay antes de llegar al tema. Lista numerada, esto es más básico también. La creación de gráfico no es parte de este contenido. Vamos a avanzar. Creación de factura tampoco. Ya Excel financiero. Tabla de amortización. Filtrar. Hay una funcionalidad que se llama filtrar. Que, bueno, como vamos a ver los filtros, vamos a verla cuando lleguemos acá.
La función sí. ¿Quiénes conocen o quiénes no conocen la función sí de lo que están aquí? Profe, la que hemos utilizado. Sí. Sí, incluso en la clase pasada usted dejó un punto y, y había algo que usted dijo como que no lo voy a terminar porque como que ya nosotros lo íbamos a saber hacer. Ujú. No, entonces yo traté de hacerlo para que cogiera la columna completa, la fila Ah, completa, pero terminé haciéndolo con la función sí, ajá, ok. Ah, pero lo que usted se refiere a que formato estaba en uno de los condicional. videos que usted vea. Y a esto que usted se Ujú, refiere al formato sí. condicional, realmente esa se podía hacer o se puede hacer, aplicar formato únicamente a la celda que contengan y entonces ahí usted va a determinar si es un valor y si el valor es mayor y el formato lo establece luego, por ejemplo, si es mayor, no recuerdo bien cuál era el ejercicio, la celda es mayor que aquí coloque el número, por ejemplo, mayor que 10. En formato Ujú. condicional, usted viene acá y Sí, selecciona lo que usted necesita. Le da a aceptar, luego que se aplique el sí, pero formato, era para que tomara. Ujú. la fila completa, ¿verdad? Sí, era para Sí, que pero no sé si tomara algo. ajá, la fila completa. Entonces ahí yo utilicé la que decía utilizar una fórmula que determine la celda para aplicar el formato. Y ahí sí yo le coloqué igual sí y hice la ecuación para que me tomara Pero la fila completa. usted lo hizo con un poco más más complejidad, pero más No sé chulo, porque usted lo hizo con un poco más de complejidad, pero así es más chulo, porque o sea, tuvo que razonar más. Pero cualquiera de las dos opciones funcionan. Por esta es más si, básica, porque aquí tú tienes que aplicar una fórmula y en ese caso aplicó una fórmula condicional que es la función sí. Entonces, como ya sabemos de la función sí, entonces lo vamos a obviar esta parte. Función sí avanzada, función sí anidada, sí punto conjunto, funciones condicionales, mínimo máximo. Vamos a ver, ya estamos llegando a donde quiero. Ok, ya casi. Ok, por acá está la función que vamos a trabajar, la función buscar. Más bien la función buscar V. La función buscar y buscar V a la larga hacen lo mismo, pero vamos de entrada a explicarla directamente lo que es la función buscar V. Acá yo tengo una pequeña base de datos con cliente y el número de celular. Y por acá yo voy a copiar esto, control C, o lo voy a copiar de acá mismo. Esto que está acá, control C, lo voy a colocar por acá, control V. Y acá abajo yo voy a hacer por ejemplo, una lista desplegable. Voy a seleccionar esa, me voy a ir a la pestaña de datos, donde dice herramienta de datos, por acá dice validación de datos, y acá le voy a decir lista. Y en lista voy a seleccionar mi origen. Mi origen van a ser todos los nombres para crear una lista con todos estos nombres. Y le voy a dar a aceptar. Automáticamente miren por acá cómo se agrega un botón. Entonces yo voy a hacer que cuando yo seleccione uno de estos nombres, automáticamente me diga acá cuál es su celular acá, con la función es la siguiente. Igual voy a utilizar una función complementaria que se llama sí.error para que cuando el campo esté en blanco como ahora o se introduzca un dato que no exista, pues entonces capture el error. La función que va a buscar, se llama buscar v. Le damos a tabular, entonces el valor buscado va a estar en esta celda. El valor buscado va a ser un nombre, uno de esos nombres. En este caso, yo estoy utilizando para el valor buscar nombre, pero no es lo correcto. Cuando yo utilizo la función buscar V, buscar por nombre. Lo correcto es utilizar un identificador único, una llave única, como se dice en base de datos. La llave única puede ser, ¿cuál sería una clave única o una llave única de una persona, de registro de una persona? su Por celular. ejemplo,
O Las, su cédula, sí. alguien dijo la cédula, O su exactamente, celular. la cédula. El celular puede que sí, pero se pueden clonar teléfonos. Y puede, bueno, y no sé, bueno, no, con la portabilidad numérica tampoco se repite. Puede que sí que se pueda utilizar el celular, porque encajaría en lo que es identificador único. Entonces, aquí, sí, punto de error. El valor buscado va a estar en esa celda. Entonces, yo voy a decir que si esa celda, bueno, punto y coma, ¿en dónde lo voy a buscar? En esta matriz o tabla. Y el indicador de columna que yo voy a buscar en este caso es, en Excel las columnas están representadas por números, pero para la función buscar y cuando se utiliza cualquier función, si se va a utilizar una columna per se como identificador, entonces las columnas se enumeran. La A es la uno, la B la 2, la C la 3 y así sucesivamente. Entonces, esta sería, de esta base de datos que yo seleccioné, la B sería la columna uno y la C sería la columna 2. Como lo que estoy buscando es el teléfono, entonces está en la columna 2. 2. Ese es el indicador de columna. Ya en todas las funcionalidades de Excel, la 520, tanto funcionalidad 525, 527 funciones que tiene Excel, todo lo que aparezca entre corchete es opcional. Y lo que es opcional yo lo utilizo si es necesario o no. Entonces acá yo hago enter. ¿Qué pasó? Ah, que faltó cerrar el paréntesis de la Ah, eso función. le digo. Sí, sí, punto error, perdón. Lo vi. Aquí sí. Ahora sí, si yo hago enter, automáticamente debería decir, bueno, falta si es falso, entonces voy a poner entre comillas que no existe para que él determine que ese número de teléfono, si no se introduce, no existe. Se fue con acento. No existe. Entonces cierro la comilla y ahora sí, si yo le hago enter, entonces debe aparecer ahí, no existe. ¿Qué pasó aquí? Que faltó el punto y coma. Ahora sí, mírenlo ahí, como no hay nada en esta celda, entonces en esta no encontró nada en la base de datos. Ahora, si yo selecciono un nombre, automáticamente miren cómo va a aparecer. Y si usted lo contrasta con la base de datos, el número de José, 809-555-1112. Si yo cambio por acá el número y digo que es Richard, mírenlo, hay 1113. Si digo que Ariel, el de Ariel es 1111, mírenlo ahí. Automáticamente, si ahí yo no pusiera nada o pongo un valor que no está en mi base de datos, entonces daría no existe. ¿Conocían esta función? Acá yo tengo una pequeña basecita de datos, acá a la derecha. Y acá yo por el código puedo ir generando algunos datos hacia abajo, como se ve acá. Por ejemplo, si yo puse 1937, me aparece el nombre y el apellido de esa persona, pero yo puedo ir generando todos los demás datos. Por ejemplo, el RUC, lo voy a generar. El RUC es esto. Yo pudiera copiar hasta la misma función que está acá, pero la vamos a generar desde cero. Vamos a hacerla igual, buscar V. Aquí no vamos a utilizar la función sí punto error, pero sí es importante capturar el error, porque por lo general puede, por ejemplo, en este caso, este es un valor que se introduce manual. Entonces puede que ahí aparezca que introduzca un valor que no esté en la base de datos. Entonces, si no está en la base de datos, no va a encontrar nada. Entonces, si la función no encuentra nada, los errores se ven feos. Pone ND, pone una numeración que para el usuario, cuando ve este tipo de cosas,
le parece desagradable y puede que el usuario interprete que es que esa aplicación o ese programita que acabas de desarrollar en Excel no está funcionando o hasta puede llegar el usuario a decir que no sirve. Entonces, aquí vamos a contar la columna para ver en dónde está el RUC. Una, dos, tres y cuatro. En la columna 4 es el indicador de columna. Y ya acá yo podría cerrar el paréntesis automáticamente. Entonces, si yo hago enter ahí, me va a tirar el RUC de ese código. Ah, bueno, acá yo tengo una lista. Por ejemplo, el RUC de la primera es 25, 78, 96, 58. Si yo selecciono la primera, 25, 78, 96. ¿Cuál fue que seleccioné? Exacto. 25, 78, 96, 67. Ahí está. Esta es la función buscar, ¿verdad? Que ustedes van a hacer. Miren qué es lo que tiene. Vamos a explicarla directamente desde esta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veo que están hablando. Buenas noches, disculpe, estoy llegando ahora. Ok. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Miren en las instrucciones de lo que ustedes van a hacer en esta, utilizando la función buscar V y vamos a utilizar un filtro avanzado, pero es avanzado, pero sencillo a la vez. Ustedes van a ver por qué. Acá yo voy a buscar, como le indiqué, el código de venta vamos a decir, idóneo para yo poder hacer una búsqueda. Entonces, en esta celda yo voy a generar una lista con todos estos códigos para que el usuario, evitar que el usuario lo escriba. Pero si esto fuera un repuesto o lo que sea que venda, vamos a decir, muchos artículos, lo correcto es que esto en vez de que se haga una lista, se haga una búsqueda a la sensibilidad, que desde que él comience a escribir A, B, automáticamente comiencen a aparecer posible coincidencia de lo que está buscando para ahorrar tiempo. Pero en caso de que te soliciten que lo haga, que lo copies, ponga el código exactamente, entonces lo puedes hacer con una lista. Volvemos a lo de datos, a la pestaña de datos, validación de datos acá en lista. Entonces, en origen, vamos a seleccionar con control chi y la flecha hacia abajo, seleccionamos todos los datos. ¿Por qué lo hago así? Porque miren cuánto datos tiene esta pequeñita base de datos. Esta tiene, yo hiciera un recuento, tiene, vamos a ver, desde la 2 y al final, miren todo lo que hay que arrastrar, porque hay 3000 y algo de datos, 3291 datos. Entonces, seleccionar eso arrastrando tardaría mucho tiempo. Aceptar y automáticamente en la parte de código de venta acá se me creó mi base de datos con todos los códigos. Miren qué chulo. Voy a seleccionar uno al azar y acá voy a crear mi función buscar V con sí punto error por si acaso ustedes, por ejemplo, voy a borrar lo que acabo de hacer para poder explicar con la función sí punto error y lo voy a dejar en blanco para que se vea qué es lo que me va a proteger la función sí punto error, aunque lo vimos ya la explicación previa, pero igual la vamos a explicar de nuevo. Sí punto error, perdón, tabulo y esto se llama anidar funciones. Entonces acá voy a utilizar la función buscar v en conjunto con la función sí punto error. Entonces mi valor buscado en este caso está arriba. En donde yo voy a buscar ese valor en toda esta tabla. Control chi la flecha hacia la derecha y control chi la flecha hacia abajo. Ahí selecciono todo.
Me voy a desplazar por la barra desplazadora hacia arriba. Ya ahí tengo seleccionado todo. Voy a hacer clic de nuevo acá. Punto y coma. El indicador de columna en este caso es el cliente. Columna uno, columna 2. Entonces el cliente está en la columna 2. En este caso, como yo voy a, bueno, lo voy a generar automáticamente, pero lo previo lo voy a hacer de manera que cuando si yo arrastro hacia abajo, pueda que me aparezca un error por lo siguiente, que esta celda yo no la referencié como referencia absoluta, están referenciadas relativamente. O sea, si esta función, después que yo la aplique en esta celda, la arrastro hacia abajo, esa celda se va a mover a la A3, en la siguiente celda se va a mover a la A4 y así sucesivamente. Por eso hay que referenciarla para que se queden fija, totalmente absoluta, con F, colocándole el signo de peso delante. Ya sabemos que nosotros referenciamos la celda o dándole a la función F4 en tu teclado también te hace la referencia absoluta. Entonces, el indicador de columna dijimos que era el 2. Si yo hago enter, automáticamente ahí me va a dar, bueno, no he colocado la captura del error. Entonces, eh, ND le voy a poner, o NA. N es la A para significar que no aplica. N slash A, cierro comilla y cierro los paréntesis, que en este caso fueron 12, el de la función sí punto error y de la función buscar v. Si yo hago enter ahí, entonces ahí va a decir, bueno, le voy a decir que así que haga la corrección porque parece que me falta un punto y coma o algo. Entonces mírenlo ahí donde dice NA. Pero si yo copio una, escribo, copio uno de estos códigos, entonces automáticamente ahí va a aparecer el cliente. Mírenlo ahí. ¿Lo notan? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ¿Alguno había hecho algo así? ¿No habían hecho algo así, chicos? no, De mi parte no. Muy bien, pues miren, lo vamos a suavizar más o a mejorar más. Ya tenemos, ya encontramos esto. Para los demás habría que hacerlo uno por uno, o si tú prefieres utilizar Excel, pasaría esto. ¿Por qué cogió el mismo valor? Porque la celda, en este caso, no lo permite porque están fijas. Entonces, miren qué yo puedo hacer para generarlo automáticamente, todos los valores hacia abajo. Yo le voy a decir que acá voy a abrir una llave. Vamos a ver. Vamos a abrir una llave y vamos a separar esto que está acá con coma. Entonces, que yo voy a dar la columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7 y columna 8. Entonces, 2, 3, coma, 4, coma, 5, coma, 6, coma, 7, coma, 8 y cierro la llave. Si yo le hago enter, y vamos a ver qué va a pasar. Ah, lo puse en columna y en este caso debe ser en fila. Entonces, miren qué él hizo. Si como mi tabla, en este caso, a que habría que transponer los datos. ¿Por qué? Porque mi tabla está como tabla acá y los datos están de manera, ¿verdad?, horizontal. En esta los datos están de manera vertical. Entonces, por eso él puso todos los datos. Esta es la ciudad que pertenece a ese código. Este es el mayorista y este es el medio. Y así sucesivamente. O sea que puso los datos de manera totalmente horizontal, no vertical. ¿Se entendió? Si mi tabla estuviera horizontal con esta funcionalidad, sí yo la podría haber realizado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Hola, ¿tienen alguna pregunta?
No, no, de mi parte todo se entendió. Todo está claro, entonces. Podemos explicar entonces la siguiente funcionalidad. ¿Le parece Sí, sí, bien? puede continuar. Puede continuar. Ok, denme un segundo. Bien, ok. Pero antes de que no le da curiosidad saber si eso se puede hacer y que los resultados aparezcan en donde deben estar. Es una pregunta. Sí, sí. Entonces, para que esto pase, en este caso, yo utilicé como separador para las columnas acá la coma. En programación y en Excel, la coma significa que va a estar siempre en la misma línea, o sea que se puede seguir. Pero cuando tú utilizas el carácter punto y coma, entonces eso significa salto de línea. Si entonces yo cambio esto, en vez de coma, yo pongo acá punto y coma. Entonces, Excel va a interpretar que yo quiero que cuando ponga la columna cliente, o sea, el nombre del cliente salte a la siguiente, que es la ciudad, y así sucesivamente. O sea, va a ser un salto que punto y coma representaría lo mismo que en la computadora un enter. Si yo hago un enter ahora, vamos a ver si los datos, exactamente, los datos van a aparecer donde deben estar. ¿Se entendió? Hola. Sí. Muy bien, entonces, en caso de que aún así, de esta manera, no te funcione y tú lo tengas que hacer uno por uno, pues entonces tú vas a tener que aplicar la función. La voy a hacer sin sí punto error para hacerla más corta. Buscar V, valor buscado es el código, punto y coma, en donde lo vas a buscar en tu tabla, control chi, la flecha hacia la derecha, perdón, le di hacia abajo y control chi, la flecha hacia la derecha, ahora sí, ahí seleccioné toda mi matriz, perdón, no seleccioné todas porque seleccioné desde aquí. Clic acá, control chi, flecha a la derecha, control chi, flecha hacia abajo, ahora sí está seleccionado todo. Ahí va a dar un error. Entonces, ahí ya tengo mi matriz. Como no la voy a arrastrar, entonces no lo voy a poner como referencia absoluta. Entonces, acá voy a colocar el indicador de columna. ¿Cuál es el indicador de columna para la ciudad? Aquí tenemos que esta es la columna 1, 2 y 3. La columna 3 y voy a cerrar paréntesis y voy a hacer enter. Entonces aquí va a aparecer la ciudad y así para cada uno, igual en este, igual, buscar V. En caso de que no te funcione de las tres maneras que lo he explicado, esta sería la manera rudimentaria o la manera larga, pero sí funciona igual. Porque puede pasar que por la configuración regional del idioma de tu computadora, no el separador, la coma, punto y coma, lo interprete como otra cosa y no funcione, valga la redundancia, la función buscar V. Entonces, puede que tenga que utilizar este mecanismo de hacerlo uno por uno. Da pereza, pero funciona. Perdón, ahí el valor buscado. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Eso sería repetitivo. Voy a hacer control Z para pasar a la siguiente hoja, que es la de filtros. Hay una función en Excel que se llama, si yo copio, por ejemplo, esto que está acá, control C, y lo voy a pegar por acá, control V. Y de acá yo pego la ciudad, qué sé yo, Caracas, y la voy a pegar control C y la voy a pegar por acá, control V. Entonces por acá yo voy a hacer lo propio, voy a copiar esto que está por acá arriba, control C, y lo voy a pegar por acá abajo. Entonces voy a hacer, utilizar la función filtrar, igual, filtrar, mírenlo por ahí abajo,
Le voy a dar paréntesis. Entonces, el array es toda la base de datos. Control C, Control C. El include el indicador de columna. Un ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero tener acá? El nombre y si está vacío y ese tipo de cosas. Esto funciona, pero para lo que nosotros vamos a hacer, esto no es viable. Simplemente quise mencionar que hay otra función, además de la función que vamos a utilizar ahora. Acá en el mandato de lo que va a hacer esto, están las instrucciones, ¿verdad? Aquí aplicaremos un filtro avanzado, leer todos los pasos antes de ejecutarlo, aplicar borde a toda la tabla. Entonces acá él nos está mandando aplicar borde a toda la tabla. Esa parte de aplicar borde yo no lo voy a hacer porque ustedes ya la conocen de más, ¿verdad? Y dice que desde la tabla principal copie los encabezados de los campos a partir de la G1. Entonces, los encabezados de la tabla son estos y dice que lo copie a partir de la G1. Ahí está en la G1. Luego dice, usando la herramienta filtro avanzado, realizar un filtro que muestre la venta de la ciudad Santiago. Entonces, la venta de la ciudad Santiago. Entonces, aquí vamos a colocar Santiago. La debemos escribir correctamente porque si no, entonces no se aplicaría el filtro. Y dice de Santiago mayores a 450.000. Entonces el filtro me da un criterio que dice que es 450.000, 1, 2 y 3. Y también me dice y de la ciudad de Caracas menores a 170.000. Entonces Caracas, Caracas menor a 170.000. 1, 2 y 3. Ok, ya tenemos los criterios. Entonces, vamos a agregar este rótulo para que de esta tabla dice que lo copie el resultado en la G5. G5 vendría siendo esta celda. Control V, ahí lo tenemos. Entonces, el filtro es, vamos a filtrar, ¿verdad? De acá. Vamos a ir a la pestaña datos y en datos vamos a buscar avanzada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a filtrar? Rango de la lista. Mi lista es esto. Entonces, el rango de criterio, esto yo lo voy a modificar porque mi rango de criterio va a ser esto. Entonces, acá yo le voy a decir que lo copie en un conjunto de celdas. ¿Dónde yo quiero que lo copie? Desde la G6 en adelante, o sea, en esta misma hoja que lo copie, de acá en adelante, si yo le doy a aceptar, vamos a ver qué va a pasar. Automáticamente, él me copia, según lo filtrado, según el criterio filtrado, la ciudad Santiago. Si ustedes ven acá ciudad, acá salió porque cometí el error que cuando seleccioné, se duplicó esto porque yo seleccioné de la tabla con los encabezados y no debí seleccionar los encabezados, por eso está duplicado. Pero el filtro sí está bien aplicado. Si ustedes analizan, acá está la ciudad Santiago. Miren acá donde aparece Santiago y el criterio es mayor a 450.000. Eso es mayor que 450.000. Todo lo que aparezca relacionado con Santiago va a ser sobre 450.000. El que está más cerca de ser menor es 451.000, pero sigue siendo mayor. Entonces, lo mismo pasa para Caracas, que dice que menor a 170.000. Ahí no va a aparecer para Caracas nada que exceda los 169.999. Esas son las dos actividades que se proponen que hagamos. ¿Qué les parece? ¿Queda todo claro con esa explicación? ¿No necesitan que les explique nada más o ustedes ya con eso le entran y pueden realizarla? Se están haciendo muy aburridas estas clases porque no estamos interactuando y no me gusta que no interactuemos. Pero, ¿qué se puede hacer? Algo Profe, ajá. fue un poquito complicado, pero vamos a salir.
Vamos a salir a flote. Está complicado, no con la No, aquí, explicación. profe, lo que pasa es que a veces, por lo menos yo ahora no puedo usar mucho el micrófono porque mientras uso el micrófono como que se me frisa mucho. Entonces lo que estoy es tratando de escuchar y después esperar el video suyo para poder seguir adelante. Bueno, pues perfecto. Entonces yo espero que los Pero buena míseros, explicación, profe. gracias. Entonces yo espero que los Quiero que demás, usted sepa es que estamos positivos, estamos escuchando y los videos de verdad lo estamos, por lo menos yo lo estoy aprovechando bastante. por favor, denle like a los videos, que eso es gratis. Y si no sea, Eso le iba a decir también, yo lo hice. sí, gracias. Si no están suscritos, háganlo. En la actividad uno, dejen de la unidad uno que o lo descargué, no era eso. Acá, en la entrega, hay dos personas que todavía, qué sé yo. Ah, bueno, ya quedan, bueno, sí, dos personas, me falta uno por calificar. Hay 19 miembros. Me gustaría que lleguemos a 18. Si uno de esos dos que falta por entregar lo envía, le puedo dar chance. Y también están ustedes que le pueden colaborar. Déjenme ver la unidad 2 porque es importante que vayamos cerrando ciclo y que esas unidades no queden abiertas, pero me gustaría que lleguemos a 18 mínimos participando. Una, porque lo que estamos haciendo es importante, le puede ser de mucha utilidad, y dos, porque en los cursos de Infotech, bueno, siempre se propicia que mínimo 18 participantes por curso. Vamos a ver la unidad 2. En la unidad 2, ¿cuánta entrega tenemos? Wow, en la unidad 2 estamos muy bajito, 13 entregas. Pero la unidad 2 cierra hoy. Wow, son pocos. Ahí faltan todavía 4 personas, que yo espero que no estén dentro de ustedes, esas 4 personas. Y si lo están, por favor, decir cuál ha sido el inconveniente y si necesitan ayuda. No están aquí. Bueno, pues entonces el video quedará. Si ustedes no tienen nada más que agregar, de mi parte ha sido todo. Yo creo que con esto está completo lo que es esta unidad de filtrado de datos y la utilización de funciones para hacer búsqueda en tabla. ¿Algo que quieran agregar? En mi parte, no. Entonces estamos de No, acuerdo. todo claro, todo claro. Perfecto. Entonces, solo resta de mi parte desearles santa y bendecida noche. Gracias y es un privilegio para mí. Profe, una preguntita. ¿Hasta cuándo se puede entregar la clase? Si le faltan algunas de las unidades anterior, de la unidad 3 no No, puede pasar. esta. Esta hasta el 18. Ok, perfecto, gracias. A la orden. Pasen buenas noches. No es igual. Ay, Gracias. gracias. Buenas noches.